Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto poderles saludar en nombre de la Universidad Antonio de Valdivieso, del doctorado en Educación y Ecotransformación. El día de hoy vamos a tener la presentación de los avances de chifladuras y rizoma de la comunidad Guatemala. Esta presentación es algo especial para todos nosotros y queremos empezar dando una explicación de lo que son chifladuras y lo que son rizomas, ya que tenemos algunas personas participantes que esta conceptualización no la conocen. Así que vamos a iniciar con indicar qué es una chifladura. Muy bien, la noción conceptual de chifladura, la palabra chifladura, tiene un significado propio en este programa de doctorado de educación de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso. Se trata de su producto discursivo, generado por el proceso de indagación, reflexión personal y diálogo que profundiza en un problema que aporta al rizoma de la comunidad de aprendizaje y que está vinculado a la intencionalidad general del doctorado. Es mucho más que una ocurrencia extravagante, es una forma de pensamiento viva que se atreve a ir más allá de los moldes rígidos del saber académico. Es el espacio donde el investigador se permite sentir, recordar, imaginar y conectar con su historia personal, con su entorno y con los otros. La chifladura es la evidencia de la investigación personal en este doctorado. Elementos que diferencian las de las producciones académicas convencionales, es decir, las que llevan hipótesis y esas cosas. Entonces, ¿de qué se trata? Uno, de estar fuera de la caja. Eh, la propiedad más relevante de este doctorado es la ruptura teórica y práctica con los paradigmas del pensamiento positivista, lineal, mecanicista, heredado de la tradición científica cartesiana y newtoniana. Es decir, es la renuncia a estar fuera de la caja, es como renunciar a lo convencional. Y por otro lado, es a la adhesión a los nuevos fundamentos que están siendo construidos por el perfil de diálogo transdisciplinario de las nuevas ciencias. Entonces, estar fuera de la caja implica pensar, sentir más allá de la racionalidad del sistema establecido. El segundo punto sería pasión por resolver problemas. Se origina por el interés y deseo personal de indagar, reflexionar sobre un problema en particular que nos inquieta y que nos motiva como en toda su complejidad. Tercero sería como el proceso de construcción de conocimiento propio y de aprendizaje. Los contenidos de los núcleos generadores de aprendizaje responden a los fundamentos científicos, de las bases epistemológicas de esta propuesta de un paradigma emergente. La chifladura así va adquiriendo consistencia teórica y vivencial mediante la comprensión teórica, la autorreflexión de las lecturas realizadas. Sí, de todos modos hay que leer, pues, ¿verdad? Y hay que leer mucho más todavía. Esto exige comprender lo que se lee, expresar opinión y contextualizarla a lo largo del proceso, descubrir y escribir cómo voy cambiando y cómo voy creciendo en los valores y principios que me inspiran a vivir lo que yo quiero, es decir, lo que yo quiero hacer. Por eso, es un primer nivel de reflexión y concreción personal. Segundo, es comunidad de aprendizaje, que es lo que vamos a llamar el rizoma. Entonces, eh, el tercer y el cuarto elemento sería hacer parte de un proceso de vida. El sentido de esta chifladura debería ser como un asunto que nos ha inquietado y motivado desde hace tiempo, es decir, algo que no es nuevo, pero que hemos estado dando vuelta y que por muchas razones no hemos podido sentarnos a escribir. Es un producto un tanto discursivo, vivencial, un motivo que apasiona, que se genera, se recrea y se profundiza en el diálogo colectivo. Es decir, por eso el rizoma nos vamos completando con eso. Concluyendo,
no se puede hacer este doctorado sin una chifladura, es decir, sin una investigación personal. Muy bien, entendiendo lo que son las chifladuras, el aprendizaje rizomático es el contexto educativo en donde significa romper de esa idea tradicional del conocimiento, en donde el docente por lo general es el único punto de origen, lo que conocemos o conocíamos como aquella educación dogmática, aquella educación en donde el punto central es el docente. En la actualidad son nuestros aprendientes lo más importante. Y este cambio entonces se forma o se fomenta en un aprendizaje rizomático que se basa en la multiplicidad de la interconexión y la dinámica. Como podemos observar en la imagen, vemos ahí algunos destellos en las raíces. Esta imagen nos da las redes que entrelazan para un propósito. En el caso nuestro, son como las dendritas de las partes de la neurona cuya función es la de recibir el impulso nervioso y transmitirlo al cuerpo de la neurona. De la misma manera, nosotros a través de las chifladuras y a través de todo el conocimiento que hemos adquirido de nuestros acompañantes, así como también de todos aquellos saberes epistemológicos, vamos construyendo lo que es nuestro rizoma. Entonces, la tesis de rizoma son manifestaciones de este enfoque, en donde los proyectos no siguen una lógica unidireccional. Como vemos, las raíces, las redes se van entretejiendo, sino que exploran múltiples vías de entendimiento y acción educativa en la comunidad de aprendizaje. Pero para esto tenemos referentes epistemológicos que son los que vamos a conocer en este caso, que nos han ayudado y nos han apoyado en crear nuestras chifladuras, así como también la creación de nuestro rizoma. Hemos empezado, por ejemplo, desde el punto crucial, pasando por las leyes del caos, tener una autopoiesis, el cuidado de la vida, ética y moral, conocer de las máquinas y los seres vivos, las ciencias cognitivas y las experiencias humanas, la educación e investigación en la complejidad, pasos hacia la ecología de la mente, mirar con nuevos ojos. Teníamos que conocer o hemos conocido sobre el diálogo, el Tao de la liberación, una ecología de transformación, biología de la cognición y epistemología, la Carta de la Tierra, colonialidad y género, interseccionalidad y migraciones, el grito de la tierra, plenitud de vida, pensamiento maya, descolonizar el saber, metaheurística y la resolución del problema complejo, mediación pedagógica con enfoques de complejidad, educación como praxis política, el cyborg y la agencia multiespecie, la genealogía de la moral, los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, pensar también con lógicas no clásicas, lo muy importante que tenemos en la actualidad, una biopolítica y bioética, investigar desde el pensamiento complejo, tecnologías emergentes, pedagogías emergentes, placer y ternura en la educación, entre muchísimos más pensamientos y epistemología que se ha entrelazado en nuestro conocimiento. Pero todo esto lo hemos creado a través de las comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje permiten que nosotros podamos interactuar respetando a través del diálogo la idea de cada uno de los integrantes para poder formar nuestro rizoma. Los invito en este momento a ver un video en el cual podemos conocer un poquitillo más sobre lo que es una comunidad de aprendizaje. Yo creo que cuando nos imaginamos una comunidad de aprendizaje, lo primero que tendríamos que reconocer es que se trata de un grupo que tiene un objetivo compartido. El objetivo es aprender determinada materia o determinado ámbito, o profundizarlo o analizarlo o reconstruirlo o plantear una tesis alterna a las que existen. Esto lo que constituye es un punto común, pero al cual se aporta desde distintas miradas.
Es decir, cada integrante de una comunidad de aprendizaje lo que aporta es su experiencia, su conocimiento, pero también su propia perspectiva. De manera que esto lo que produce es un enriquecimiento de la experiencia. Me parece que hay un concepto, varios, digamos, que vienen de la teoría que fundamentan el desarrollo de las comunidades de aprendizaje, pero uno sustantivo es el que aportó Vygotsky en el sentido de la zona de desarrollo próximo. El concepto de zona de desarrollo próximo, si bien implica el potencial de aprendizaje que un estudiante tiene en un proceso específico, también alude al fenómeno del factor social y su incidencia en el aprendizaje. Claramente, si aprendo en conjunto, si dialogo con 2, 3, 4 o más compañeros y compañeras, tengo una mayor probabilidad de afianzar el aprendizaje. Y a mí me gustaría redondear esta idea diciendo que el aprendizaje no necesariamente es llegar siempre a la verdad, porque en algunos temas, en algunos ámbitos de los procesos de aprendizaje, la verdad puede ser bastante relativa. En las ciencias sociales en general, digamos, no estamos acostumbrados a enseñar verdades definitivas, sino más bien a colocar tesis que explican la realidad o que permiten anticiparla. Entonces, el gran factor de la educación no es necesariamente encontrar una verdad, aunque desde luego es lo que todos buscamos, es lo que nos impulsa. Pero el proceso de aprendizaje lo que nos contribuye no solamente en saber distinguir la verdad de la falsedad, sino en también construir nuestro propio concepto, y ese concepto se ve enriquecido cuando tenemos la posibilidad de ponerlo sobre la mesa y dialogarlo con otros, de criticar lo que otros piensan y de que lo que nosotros pensamos también sea criticado por los demás. De suerte que la comunidad de aprendizaje es uno de los esquemas que me parecen más ricos para el fenómeno del aprendizaje, que rompe la verticalidad clásica de la educación tradicional y que lo que permite es un ejercicio de horizontalidad donde las perspectivas distintas son buenas. Que sean distintas perspectivas no significa que todas estén en lo correcto, y que haya diversidad tampoco significa que vayamos a estar siempre en lo correcto, pero es el ejercicio del aprendizaje el que se pone en juego, y en juego también están los conocimientos que tenemos y la forma y la posibilidad de enriquecerlos a partir de lo que otros y otras piensan respecto a lo que estamos abordando. Y a continuación, también podrán observar la presentación grupal y vínculo con investigaciones personales de nuestra comunidad Guatemala. Nuestro planeta enfrenta desafíos ambientales críticos y la educación es la llave para un cambio sostenible. ¿Qué rol estamos dispuestos a tomar? La investigación rizomática grupal nos permite explorar la complejidad de la educación ambiental. Es nuestra oportunidad de transformar la forma en que aprendemos y nos relacionamos con el medio ambiente. ¿Sabías que la educación puede ser la clave para transformar nuestra relación con el medio ambiente? Por ello proponemos explorar cómo la educación puede convertirse en la raíz de experiencias auténticas y transformadoras que nos conecten y movilicen hacia el cuidado del entorno. ¿Por qué este problema es importante? Nuestro enfoque rizomático considera la educación como una red viva de saberes, emociones y prácticas que se conectan y enriquecen mutuamente y que pueden abrir caminos diversos hacia experiencias ecológicas significativas. ¿Cuál es el vínculo con las investigaciones personales? Cada integrante aporta una perspectiva única que enriquece el rizoma de nuestro proyecto. Rosy investiga cómo la educación abordada desde la complejidad puede ser una herramienta poderosa para la transformación ecológica. Su trabajo
muestra que la comprensión profunda de los sistemas y relaciones facilita cambios reales en el entorno. Cesario explora el papel de la tecnología educativa en la transmisión de prácticas ancestrales de cuidado de la vida. Su enfoque destaca cómo los recursos digitales pueden rescatar y difundir saberes tradicionales, favoreciendo una educación ambiental integradora y respetuosa. José Santiago analiza la experiencia maya en los procesos educativos, proponiendo una biopedagogía inspirada en la sabiduría ancestral del Mayab. Su investigación revela cómo el aprendizaje desde lo propio y desde ayer fortalece propuestas transformadoras para el presente y el futuro. En un mundo donde el ambiente clama por ayuda, la educación se levanta como el puente hacia las soluciones innovadoras. Cada miembro de nuestra comunidad aporta una perspectiva única, explorando desde la tecnología hasta la sabiduría ancestral. Desde la complejidad, abordamos la educación como una herramienta para la transformación ecológica, integrando tradición e innovación. Siguiendo la visión de Leonardo Boff, abordamos el cuidado de la tierra como un compromiso ético para generar experiencias de aprendizaje que fomenten la sostenibilidad y la justicia social. Inspirados en la bioética, promovemos un enfoque que reconoce el valor intrínseco de todas las formas de vida y su interdependencia clave para transformar nuestra relación con el planeta. Desde la perspectiva metaheurística, integramos conocimientos y prácticas que aborden la complejidad de los desafíos ambientales desde una visión holística, promoviendo el aprendizaje colaborativo y la acción transformadora. A través de la biopolítica, reconocemos la necesidad de nuevas formas de gobernanza que prioricen la vida en todas sus manifestaciones, orientando las políticas públicas hacia el bienestar común y la sostenibilidad. La importancia de este problema radica en que la educación ambiental necesita ser vivencial, compleja y conectada con las raíces culturales y tecnológicas. Cada investigación personal nutre el proyecto grupal, creando un rizoma de conocimientos y experiencias que se entrelazan para generar cambios profundos. Y siguiendo con nuestros temas de chifladura, hoy conoceremos un poquito sobre la educación de la complejidad como herramienta para la transformación ecológica. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. El clima, la economía, la cultura, la tecnología, nuestras decisiones diarias. Sin embargo, seguimos educando como si todo estuviera separado. Por eso, yo elegí la educación de la complejidad como mi bandera, como mi herramienta para transformar nuestra relación con el planeta. Porque entender la complejidad no es complicarse, es abrir los ojos, es aprender a cuidar, es empezar a cambiar. Como observamos en la diapositiva, dice que la educación en muchos espacios sigue siendo tradicional, se presenta de forma lineal. También la educación es uniforme y centrada en contenidos que no siempre dialogan con la diversidad de nuestros aprendientes. Se habla de equidad, pero muchas veces se confunde con igualdad. Se espera que todos aprendan lo mismo, de la misma manera, bajo los mismos criterios, sin considerar sus talentos, contextos ni necesidades. Por ejemplo, observemos la siguiente imagen. Quizás ustedes han visto muchas veces esta imagen. Lo observamos de manera lineal. Dice el maestro ahí,
todos harán el mismo examen. Nuestra meta o nuestro propósito es trepar el árbol. El mono, feliz, porque está en su hábitat, está en su mundo. Él puede subir, bajar, trepar las veces que quiera. Pero ¿qué sucede con el pingüino? ¿Qué sucede con el elefante? E inclusive con el pez. Dice Albert Einstein, todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Esta frase nos invita a cuestionar los criterios con los que evaluamos el aprendizaje, el talento y el potencial humano en un mundo complejo, diverso y profundamente interconectado. Seguir midiendo a todos con la misma vara no solo es injusto, sino ecológicamente insostenible. La educación, entendida desde la complejidad, nos desafía a mirar más allá de los estándares homogéneos. Nos llama a reconocer las múltiples formas de ser, de aprender y de transformar. Y es ahí, precisamente, en esa diversidad, donde se encuentra la semilla de una transformación ecológica auténtica. Una que no impone, sino que escucha, adapta y crea. Hoy quiero compartirles los avances de mi chifladura sobre la educación de la complejidad como herramienta para la transformación ecológica. Propongo una educación viva, sensible y transformadora. Una educación que no pretende que el pez trepe el árbol, sino que reconozca el valor de nadar en aguas profundas y que al hacerlo inspire a otros a descubrir sus propios ecosistemas de aprendizaje. La educación de la complejidad nos invita a romper esa mirada reduccionista. Nos propone reconocer que el conocimiento no es lineal, que el aprendizaje no es uniforme y que nuestros aprendientes son seres integrales, diversos y profundamente conectados con su entorno. Desde esa perspectiva, educar no es transmitir conocimientos, sino generar experiencias vivas, significativas y transformadoras. Entonces, trabajar desde la complejidad significa abrir espacios para que cada aprendiente construya su propio camino desde su contexto, sus emociones, sus saberes previos y su vínculo, sobre todo, con la naturaleza. Es permitir que el aprendizaje sea múltiple, flexible y ecológico. Y es ahí donde esta propuesta se convierte en una herramienta poderosa para la transformación, porque educar desde la complejidad es también regenerar la relación con el planeta, con otros y con nosotros mismos, por supuesto. Vivimos en un mundo interconectado, diverso y profundamente afectado por la crisis ecológica. Sin embargo, la educación tradicional aún fragmenta el conocimiento, separa lo humano de lo natural y simplifica lo complejo. Esta chifladura propone una mirada distinta. Educar desde la complejidad para transformar nuestra relación con el entorno. Ya no basta con enseñar contenidos. Es urgente sembrar conciencia, cultivar vínculos y acompañar trayectorias humanas. Que los mediadores pedagógicos salgan del cajón, del control, de la repetición, del miedo al cambio o a lo nuevo. Que se reconozcan como sembradores de sentido, como tejedores o tejedoras de caminos, como guardianes de lo humano. Educar entonces desde la complejidad es permitir que cada aprendiente construya su ruta desde su historia, sus emociones, sus saberes y su vínculo con la vida. En palabras de Edgar Morin, la educación debe preparar para vivir, para comprender, para afrontar la incertidumbre y, por supuesto, para cuidar el planeta.
Educar desde la complejidad no es solo una propuesta académica, es una postura ética ante la vida. Es formar ciudadanos capaces de mirar el bosque sin perder el árbol, de actuar con una conciencia ecológica y de transformar su entorno desde el conocimiento, la sensibilidad y la acción colectiva. Para concluir, educar desde la complejidad es cuidar la vida en todas sus formas. Como plantea Leonardo Boff, educar es un acto de ternura y responsabilidad. Y como sugiere Carlos Maldonado, es tejer redes vivas que abracen la incertidumbre, la diversidad y la interdependencia. Capra nos recuerda que todo está conectado. Educar es también aprender a leer los patrones de la vida. Ahora, en la clave ecológica, significa formar seres capaces de regenerar, transformar y habitar el mundo con sostenibilidad. Mi tema está enfocado desde los mayas, ¿no? He vivido como es una chifladura, es algo personal, tengo viviendo varios años entre los mayas con los quechíes, poconchíes aquí en Guatemala, y siempre he tenido esa intención de poder hacer algo, escribir algo, sistematizar experiencias, y creo que esta es la oportunidad que el doctorado me brinda. Entonces, mi aporte va a ser desde los mayas como el proceso educativo, la metodología, aporte, cambio desde lo nuestro, es decir, la sabiduría y aprendizaje desde ayer, no de ahora, propuestas biopedagógicas desde el mundo maya. Eh, per- Originalmente soy mexicano de la región de Oaxaca, de la región Chontal, a diferencia de Nicaragua también hay una región Chontal, ¿verdad? Pero somos diferentes. Entonces, al estar acá, renacen nuevas emociones, nuevos sentimientos, y ahí la importancia entonces de profundizar y escribir sobre el mundo maya. Como saben los mayas, conocemos por qué les dicen maya, porque Diego de Lambda así lo describe en su libro, ¿verdad? Entonces dice el pendón de la Maya, conocido como el Mayab o incluso como el Mayatán, tierra de los mayas, ¿no? Son naciones descritas como con amplia riqueza cultural, política, religiosa, económica, con una espiritualidad muy profunda, hombres y mujeres de maíz que mantienen una cultura de vida, creados por Tzacol Vitol desde la comunitariedad. Aquí va a estar la diferencia, por ejemplo, entre el yo cartesiano, ¿verdad? Que es lo que hay que romper justamente, porque los mayas es el mundo del nosotros o la nosotridad, como dicen, ¿no? En quechua se dice la O. Y ustedes, si un día de repente tienen la oportunidad de estar en el mundo maya, siempre van a encontrar el yo muy poco. Existe el yo como pronombre, pero en cuanto a toma de decisiones, siempre va a ser la nosotridad, ¿no? Por el mundo de la comunidad, que tiene una dinámica diferente. También está el mundo de la cuatridad, el mundo es cuadrado. Si entramos al mundo del Popol Vuh, nos vamos a dar cuenta que el mundo fue creado en cuadro, o sea, es un cuadrado, no es redondo ni es tierra plana como lo pensaron los demás, y eso tiene sus implicaciones en el pensamiento espiritual, en el pensamiento maya. Son naciones pues con una alta resistencia física, ¿verdad? Que lo hemos visto, emocional y espiritual, después de 500 años de resistencia, digamos, de golpe, de colonización. Ahí estamos, ¿no? En los años 80, cuando se pensó que el mundo maya ya no existía, de repente empezaron a aparecer grupos, prácticas, religiosidad, ¿verdad? Más los 36 años de conflicto armado que nos ha golpeado muy profundamente. Sin embargo, la resistencia física, emocional, espiritual viva, ahí está, en el mundo maya. Voy a retomar un poco la parte histórica, ¿verdad? Y entonces con la invasión española, para poder entender el por qué hasta el día de hoy seguimos siendo, pues, bastante marginados, ¿verdad? La invasión, pues, no fue de paz, fue un proyecto mercantilista, ¿verdad?
mezclada de mercado y salvación, y desgraciadamente pues avalada por la cristiandad como un elemento ideológico, donde se colonizó y se destruyó y asesinaron a naciones de la Via Yala, ¿verdad? Entonces, al llegar aquí los españoles, como que de repente se les había olvidado la conquista que sufrieron por el mundo mozárabe en el 748 y que duró 700 años. Nosotros llevamos 500 años. O sea, es posible hablar de liberación de nosotros, ¿verdad? Es posible hablar de la descolonización mental que estamos tratando de entender. Es importante entonces para mí poder ver los momentos de la conquista como para ver la complejidad que existe. Se plantean tres momentos de la conquista, ¿no? El dominio completo. Primero es la lucha armada, que es lo que a veces más conocemos. La lucha armada, leemos historias, leemos, fueron vencidos. Sí, esa es la primera parte. Pero luego vino la segunda parte, que es la guerra económica, porque vamos a leer, por ejemplo, con los cachiqueles que pudieron ayudar a los españoles, pero después cuando les empezaron a cobrar impuestos, ¿verdad? En el caso de los mexicanos, también con los tlaxcaltecas, en el momento de cobrarles impuestos, la gente tuvo que huir porque no tenía con qué pagar, ¿verdad? Pero el tercer elemento, y es lo más importante para que complete una dominación, es la guerra ideológica. Y esta se dio por dos elementos. Uno, el cristianismo por medio de la encomienda de la cristiandad y la educación, ¿verdad? Y recuerden que pusieron inmediatamente, se pusieron universidades, se pusieron colegios. En México, el famoso Colegio de la Santa Cruz, lo menciono en la tesis, ¿verdad? Que fue después de ser de la apertura, no duró tanto, pensando que podrían formar catequistas para que los catequistas indígenas pudieran impartir la catequesis o de incluso formar sacerdotes. Fue cerrado inmediatamente y hay razones muy profundas que dan, ¿no? Como por ejemplo el latín. Se les dio clases en latín y los indígenas, los náhuatl, mayas, eran latinistas, mucho más que los propios españoles, y eso creó mucha envidia. Inmediatamente se cerró. Y comenzó con eso, pues la guerra ideológica, la cruz o la espada. ¿Qué significaba entonces en este momento la cristiandad? Misión significaba cruzadas en tierras lejanas, conquistas de territorios ocupados por los enemigos de la fe, liberación de almas presas en las guerras del demonio. Es decir, eh, todo ya se vio confuso, ya no hubo claridad y la opresión y marginación comenzó. Y hoy pareciera que hemos perdido la memoria, ¿no? Cuando queremos hablar de construcción de pensamiento, cuando queremos hablar de descolonización, hay demasiadas resistencias. Hay muchas iniciativas, a veces locales o focales, pero que en muchos momentos se traducen en miedos a sufrir, ¿no? Porque el racismo no se ha quitado, es decir, está todavía muy fuerte la marginación, la exclusión, el dolor, y pues ¿quién quiere sufrir todos estos elementos? Si ya de por sí estamos sufriendo con bajos sueldos, ¿verdad? O con toda la violencia que existe. Sufrir todavía alguna cosa extra, pues ya nos preguntamos, ¿no? Y incluso mucha gente esconde en su identidad maya, ¿no? Su lengua. Les preguntas, ¿hablas el idioma? Y dicen que no, ¿no? Macatinagli, Ekchi, Maca. Muchos mantienen el apellido, ¿verdad? Los trajes típicos, pero que hemos dicho, por ejemplo, en la escuela que tenemos en Chamelco, San Juan Chamelco, en las Altas Verapaces, o sea, el apellido o los trajes típicos no son referencias de identidad, ¿no? Tenemos que ir mucho más allá. Entonces, las resistencias del por qué se está perdiendo la identidad maya, especialmente con los quechíes, donde voy a estar enfocado, las resistencias para aprender su propio idioma, entender su cultura, es el tema que ahora nos reúne, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de enfocar. Y es la investigación y propuestas que hacemos desde ese contexto de la educación. Si con la educación fuimos oprimidos y marginados, la educación puede también ser un elemento de liberación, pero no encerrado solamente en las aulas, la educación como un aspecto mucho más abierto, ¿no? Entonces, plantear un proceso de descolonización en este contexto implica bajar al pueblo, es decir, cambiar los paradigmas, asumir incluso los miedos, trabajar las resistencias como parte del proceso de liberación, hablar y gustar de nuevo los idiomas,
recuperar lo nuestro. Tenemos muchos elementos vivos, ¿no? La espiritualidad, el pensamiento maya, recuperar la propia historia, porque la historia que tenemos, de repente como, pues como si fuéramos españoles, nos dicen que los mayas fuimos vencidos, ¿no? Fueron vencidos y los mayas fueron vencidos, y lo dice un maya, ¿no? Porque lo aprendió en la escuela, ¿verdad? Los elementos que nos dan identidad, la cuatridad, la creación, ¿no? Cuatro dioses que dialogan en la mejor versión de las cuatro parejas, ¿no? De las las cuatro primeras parejas, los cuatro colores, la cruz, la nosotridad, que es la comunitariedad. Nunca un maya va a tomar la decisión solo. Siempre es una decisión comunitaria, consensuada, ¿ya? De hecho, pareja o se dice sum atin en quechí, ¿no? Es con quien yo hablo, con quien yo dialogo y sostengo esa comunicación verbal y me pongo de acuerdo, ¿no? Pensamiento maya, visión orgánica de la vida, su espiritualidad que hace al maya un ser religioso y de respeto de la creación. Hay varios elementos ahí que están metidos, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué ahora? Dijimos que algunos le llevaron 700 años, algunos poquito más, 1000, a nosotros nos lleva 500 años, ¿verdad? Porque es tiempo de despertar, ya ha pasado como mucho sufrimiento y no hay nada del que estar agradecidos, ¿no? Lo teníamos todo aquí, todo, es decir, teníamos incluso mucho más de lo que de repente pudieron darnos a conocer. Sé que no es una tarea fácil, ¿verdad? Ya que Occidente tiene raíces profundas y fuertes, de manera que hemos heredado. Nosotros de repente tenemos todo metido ahí, ¿no? Uno, la filosofía griega. Somos muy griegos. El pensamiento racional que nos enseñan en la escuela no lo vamos a perder rápidamente, ¿no? Conjugado con los años, con Tomás de Aquino, Descartes, con la supremacía del yo racional frente al otro, diferente que debe ser conquistado, destruido. Leonardo Boff incluso dice que eso, la tarea de la conquista, no empezó ayer, sino que eso desde hace muchos años, incluso desde la creación del hombre, siempre tiene un paradigma de conquista, ¿ya? Y con eso, la opresión, la marginación del otro, como van a decir, el otro yo, yo superior y el otro yo inferior, ¿verdad? Que debe ser dominado, marginado, ¿no? Entonces, destruido. eh, eh, Hemos heredado también las leyes del Estado, ¿no? Con eso todas las trampas legales romanas. Estamos sumergidos en un mundo legal, ¿no? Y todo eso canalizado por medio del cristianismo monárquico que comenzó desde el siglo IV con la cristiandad. La cristiandad es el matrimonio entre la iglesia y el Estado, aunque eh, Occidente no fue teocrático nunca, sin embargo, estuvieron siempre de acuerdo, tanto el Estado como la Iglesia, ¿verdad? Una vez entonces configurado Occidente, todos los paradigmas cambiaron, ¿no? El cristianismo, de lo rural a lo urbano, de los pobres a los más inteligentes, de la teología a la filosofía, y todo fue canalizado por medio de la escuela, la educación, ¿no? Que facilitó y sembró el pensamiento occidental a donde iba, uniformó la verdad, ¿verdad? Hasta hace poco solamente había una verdad, ¿verdad? La verdad occidental. Hoy, gracias a Dios, decimos, hay muchas verdades. Una educación, hoy podemos decir, hay varias formas de educación, ¿no? Bueno, esto facilitó y sembró el pensamiento occidental, uniformó la verdad, las leyes, el pensamiento y la vida misma. Así que la descolonización y el planteamiento que queremos hacer, pues va a ser un poco lento, pero seguro. Valorando lo nuestro, hay que valorar lo que tenemos, lo que somos, nuestros valores, nuestras culturas, nuestra ciencia, nuestro idioma, que va a configurar nuestro pensamiento espiritual y de vida. Y esto no solo implica en algún momento dejar el occidente, ¿no? El dejar de pensar como el yo racional o el yo cartesiano, como lo hemos propuesto en esta chifladura, ¿no? Incluso de pensar en otro cristianismo que es posible, porque después de 500 años va a ser un poco difícil, ¿no? Como decir, no podemos desenterrar a los muertos, pero lo que sí podemos es repensar nuestra historia. Eh, en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la universidad donde trabajo, en el IPMES, Instituto Tecnológico Maya de Estudios Superiores, estamos creando la escuela de idiomas y con eso también la malla curricular de
recuperar no solamente la cultura, porque en el idioma va la cultura, el pensamiento, ¿verdad? Esto que de repente en Guatemala dice que somos, eh, hacemos como doble pensamiento, repetimos lo mismo, ¿verdad? Que solamente pasa aquí, pues en Guatemala y en el sur de México también. Decimos, por ejemplo, pasa, ¿no? Entra para adentro, pregunta una pregunta, ¿verdad? Estos vienen del pensamiento maya, se reafirma, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En Guatemala solemos decir, yo tengo un mi hermano. Esta es una traducción literal del maya, ¿no? Del maya que decimos la incuajun lichak, dice, un doble posesivo que funciona. Y cómo recuperar todos este pensamiento que ya tenemos una base. Sin embargo, yo creo que eso va a ser justamente la tarea y la propuesta que quiero hacer con esta chifladura. Pues concluyendo, pues no va a ser fácil, pero aunque sea el camino largo, y como también decía el doctor que nos antecedió en el video, no siempre se puede llegar a una conclusión, pero por lo menos será un aporte significativo al mundo maya. Muy bien, haciendo una unificación de lo que es la complejidad en la educación, cómo debemos de transformarla y las prácticas ancestrales para el cuidado de la vida, necesitamos una herramienta y esta herramienta es una herramienta tecnológica. Pero cuando hablamos de herramientas tecnológicas en la actualidad, la mayoría de personas piensa que son los celulares, las tablets, las laptops o computadoras de escritorio, inclusive los robots, porque es la tecnología que está actualmente en nuestras vidas. Como podemos observar, eh, esta tecnología ha ido evolucionando. Y esta evolución de la tecnología, pues nos lleva desde tiempos de la edad de piedra, de lo paleolítico, pero la tecnología en sí es la aplicación de la ciencia, el conocimiento y la técnica para crear herramientas, procesos y sistemas que resuelven problemas o satisfacen necesidades humanas, transformando el entorno para vivir mejor. Como podemos observar en la imagen, hemos tenido el Renacimiento, hemos tenido la revolución industrial, las máquinas de vapor y en la actualidad los avances de la tecnología de la información y la comunicación, la inteligencia artificial. Ahora vemos inclusive máquinas que están simulando ser seres humanos y cada vez están tratando de imitar más al ser humano. Pero incluyendo estas máquinas simples y complejas de sistemas electrónicos y su evolución a lo largo de la historia, ha impactado profundamente en la sociedad, la cultura y la economía, no digamos en la educación, generando tanto beneficios como debates en los cuales se debe de pensar en la bioética y la biopolítica, la información que se pueda dar desde cualquier punto en el cual pueden tomar todos nuestros datos. Y en el caso del pensamiento maya, para ir uniéndolo, voy a hablar de dos referentes epistemológicos guatemaltecos. Daniel Matul, que en su libro Plenitud de Vida, Pensamiento Maya, él explora la cosmovisión maya, conectando el pensamiento ancestral con los enfoques contemporáneos, especialmente desde una perspectiva de significación estética y creatividad que enfatiza el lenguaje, las relaciones y los valores de los pueblos originarios de Mesoamérica y Abya Yalá. Cuando hablamos de esta palabra, quizás no muchos la conocemos, pero esta se utiliza como una alternativa de la palabra América, un nombre impuesto por los colonizadores europeos, y esto nos da el fin de una era de conquista y colonización del continente. Sirve también como un puente en el pensamiento antiguo y las perspectivas modernas, facilitando en sí el entendimiento de la visión de los mayas. También cabe mencionar que otro de nuestros referentes o de mis referentes en el ámbito guatemalteco es Óscar Azmitia. Él habla sobre la educación maya y la investigación participativa.
Enfatizan los valores como el respeto, la disciplina, el servicio y la unidad con la comunidad, promoviendo el sentipensar, que integra conocimientos, emociones e interacciones sociales. Se centra en la formación integral del ser humano, buscando un equilibrio y conexión con la naturaleza, la espiritualidad y los antepasados. Los saberes se transmiten de generación en generación a través de la observación, la participación activa y en las actividades comunitarias y el acompañamiento de mentores, como podemos ver en la imagen. Tenemos acá un conocimiento ancestral transmitido desde la tecnología de ese tiempo. Aquí tenemos el Códice de Dresde, el más importante, y contiene tablas astronómicas de gran precisión. Incluye ciclos lunares y solares y registros de eclipses que le servían a la cultura maya para sus siembras, para la cosecha, para el respeto de la tierra. Viendo esto, entonces, ¿cómo vamos a enfatizar o cómo vamos a proyectar este problema de investigación que estoy desarrollando? Este problema de investigación en Guatemala reside en cómo la tecnología educativa puede ser utilizada de una manera adecuada. Y cuando decimos adecuada, quiere decir que debe ser respetuosa para rescatar y documentar y transmitir las prácticas ancestrales orientadas para el cuidado de la vida. Claro, enfrentando el riesgo y la pérdida de cultura y ecológica provocada por la globalización y la modernización que atraviesa el mundo. Y definitivamente Guatemala no es la excepción. Se trata entonces de comprender y articular los múltiples factores sociales, culturales y ambientales que intervienen en los procesos de aprendizaje, reconociendo siempre que no es lineal ni simple, sino que es rizomática. Ya vimos que es una red que se entrelaza de conocimientos, y con estas múltiples conexiones y posibilidades se encuentra el cambio. ¿Por qué es importante este problema para mí? La tecnología no debe de verse como algo ajeno o enemiga de las tradiciones, porque la tecnología, como vimos en la línea de tiempo, la tecnología ha ido avanzando, ¿sí? Y ahora estamos con la tecnología. Entonces, la tecnología no es enemiga de estas tradiciones, sino que es una extensión de creatividad que puede potenciar el alcance de los saberes ancestrales. En Guatemala, al incorporar herramientas digitales en la educación, y esto abre la posibilidad para construir puentes de conocimiento antiguo y los desafíos contemporáneos, como el cambio climático, la degradación ambiental o la pérdida de la biodiversidad. Estas prácticas ancestrales que hemos tenido, que conocemos y que se transmiten de generación en generación, como lo mencionó Santiago, se han ido perdiendo en las comunidades. Entonces tenemos que lograr tener esta sostenibilidad para poder interactuar con la naturaleza. Sin embargo, como mencionaba, la globalización y la modernización tienen este riesgo sensible que puede tener tendencia mediática a través de la digitalización y difusión de conocimientos que de otra manera podrían perderse. Entonces, entre todas estas dificultades encontradas está la resistencia de incorporar perspectivas complejas, como mencionó Rosy, la complejidad salir de este cajón, para que estos espacios educativos, donde aún prevalece mucho el modelo tradicional que fragmenta el conocimiento, pueda ampliarse y pueda crear nuevas redes de saberes. También se han presentado retos articulados en donde las disciplinas y saberes, así como la falta de recursos para implementar metodologías innovadoras. Por otro lado, existe el desafío de la sensibilización de la comunidad. Muchos ya no quieren saber sobre estas tradiciones o sobre estos saberes ancestrales, pero que definitivamente son importantes para nuestra vida y para una práctica cotidiana. Para enfrentar estas dificultades, se debe de recurrir a estrategias
Primero, el uso de ejemplos concretos y situaciones cotidianas que muestran la importancia de la educación compleja en la transformación ecológica, facilitando comprensión de conceptos abstractos. Segundo, una búsqueda y aplicación de referencias bibliográficas actualizadas y pertinentes que fundamentan la propuesta y enriquezcan el diálogo con las personas. Y tercero, un trabajo colaborativo con integrantes del grupo de las comunidades, permitiendo así una diversidad de voces y de experiencias que nutran un proceso de investigación. En la actualidad estoy en diálogo con dos organizaciones que están trabajando referente a estos procesos educativos. El poder trasladar este conocimiento ancestral por medio de textos, por medio de aplicaciones, y también ya empecé la comunicación con el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural, que es DIGEBI, para poder preguntar, saber qué es lo que el Ministerio de Educación está trabajando o va a trabajar para reforzar los saberes ancestrales. Para esto vamos a integrar lo que es la tecnología en la educación para el cuidado de la vida, presentando oportunidades y desafíos que requiera un equilibrio cuidadoso entre la innovación y la ética. Al abordar las consideraciones éticas, comprendemos las perspectivas y limitaciones futuras e implementar recomendaciones bien pensadas. No es solamente de mandar un proyecto o hacer algo que no haya sido pensado y consensuado. Podemos avanzar hacia un marco educativo más ético y biocéntrico que aproveche el poder de la tecnología para mejorar las prácticas de atención y los resultados educativos. En Guatemala, la tecnología educativa se ha utilizado para abordar distintos desafíos, como el acceso a una educación de calidad, la integración del conocimiento ancestral y la promoción de la equidad social. Las tecnologías entonces pueden servir como herramientas, porque no debemos pensar que estas herramientas van a sustituir al ser humano. Siguen siendo herramientas para la gobernanza de la biopolítica que debe ser encaminada para mejorar los procesos de aprendizaje, creando así marcos que promuevan prácticas de cuidado de la vida a través de la información y entornos educativos, en donde estos se traducen en iniciativas para aprovechar la tecnología y mejorar experiencias de aprendizaje, apoyar el bienestar estudiantil y fomentar comunidades educativas inclusivas. Ahora bien, muchos le temen a lo que es la tecnología porque vemos algunos casos de robots que quizás están siendo similares o están imitando al ser humano y dicen en un momento dado los robots van a sobrevivir en la Tierra y nosotros vamos a morir. Definitivamente no es así. Los robots siguen siendo herramientas para el servicio del ser humano. Y todo lo que es la inteligencia artificial, de la misma manera, única y exclusivamente es una herramienta. Está llena de datos y de información que nosotros los seres humanos vamos brindando para que ellos se vayan alimentando. Si nosotros no lo alimentamos de estos conocimientos, entonces la inteligencia artificial se queda estancada. La inteligencia artificial no tiene sentimientos, aunque traten de colocarles lágrimas y demás, no lo tiene. Vamos a ver a continuación un video para ejemplificar lo que muchas personas creen que va a suceder, pero que definitivamente no puede ser. Veamos el video.
Y bien, ¿cómo puede influir el doctorado en la vida de las personas? A continuación, escucharemos a uno de nuestros referentes epistemológicos, el doctor Francisco Gutiérrez. El cambio de actitud en la vida. Es decir, el doctorado es un cambio en la forma. Cuando tú le preguntas, ¿y el doctorado qué ha sido para ti? Ha sido un cambio en mi vida. He cambiado así, rotundamente, en mi relación con la familia, con el trabajo, con la profesión. Ya no doy clase como daba antes. Es decir, es un cambio de actitud en la vida. Esa es la respuesta que te dan todas las personas a quienes directamente. Yo les he preguntado a distintos grupos. El doctorado te promueve, provoca un cambio de actitud en la vida. Es decir, es el cambio de ver las cosas desde una nueva mirada. Esa es la respuesta, digamos, científica desde el doctorado. Ya no vemos desde la visión racional, la visión lineal, la visión aristotélica, la visión newtoniana, sino que estamos viendo desde una dimensión cuántica. Ese cambio de actitud es borrar, lanzarse al vacío. Cuando yo llegue a tener el conocimiento mío, entonces es cuando ya estoy dando un paso en el cambio de actitud en la vida. Mire, el centro fundamental, la columna vertebral del doctorado es la vida. Y cuando en el doctorado se descubre, a través de Maturana y Varela, que la vida es conocimiento, es decir, no hay diferencia entre vida y aprender. Uno aprende porque vive. Todas las cosas que viven aprenden. Si no, no vivirían. Definitiva, como dice también el doctor Carlos Eduardo Maldonado, un doctorado de alto nivel no se define a partir de áreas o campos y ciertamente aún menos a partir de ciencias o disciplinas. Antes bien, su columna vertebral son los problemas que hay que resolver, por eso también es la educación de la complejidad, ¿verdad? Entonces no es definitivamente algo tradicional, hay que romper moldes. Muy bien. Esta ha sido nuestra presentación referente a lo que son las chifladuras y lo que es el rizoma, desde el punto de vista en que nosotros lo hemos tratado siempre lo que es el ámbito educativo. Y este es un momento para compartir saberes y para esto invitamos a uno de nuestros referentes epistemológicos, el doctor Óscar Asmitia, para que pueda compartir con nosotros
estos saberes y con esto vamos a estar cerrando también lo que es esta presentación. Si el doctor Óscar Asmitia pudiera acompañarnos. ¿Me escuchan, Cesario? Correcto, doctor. No sé qué pasa, se complicó todo, pero escuché toda su presentación y me encantó. Y primero me da muchísimo gusto verlos, hacía rato que no compartía con ustedes y déjenme decirles que el crecimiento de ustedes es impresionante. O sea, desde cuando yo los conocí al principio del doctorado y ahorita es otra cosa. Me encantó su tema, me encantó su presentación y voy a hacer algunos comentarios que me parecen importantes. Me pareció muy bueno que hayan iniciado explicitando lo que es la chifladura y el rizoma. Creo que eso es clave y muy importante. Eh, lo que hay que tener cuidado aquí es que no se quede solamente en una declaración de principios, es decir, que de verdad su investigación sea fuera de la caja y que tenga una ruptura con la racionalidad y la objetividad para hacer algo diferente. Y finalmente ya saben cuál es mi orientación y ustedes lo tienen muy claro en sus 3 presentaciones, el tema de transformar la realidad. Creo que ahí puede estar la novedad. Recuérdense aquella frase tan dura de Carlos Maldonado, que decía, no se puede publicar algo que ya se pensó, que se escribió y que se dijo. Evidentemente es muy difícil hacer algo novedoso, algo que no se haya dicho, escrito o pensado, pero creo que en la articulación de los 3 temas de ustedes pueden salir una propuesta realmente novedosa y diferente, que mete el tema de lo ecológico, la tecnología y la cultura maya. Ahí me parece que puede haber el tema. Entiendo que el rizoma es la complejidad de la educación ambiental y luego tiene 3 temas, uno para cada uno de ustedes. Me parece que este tema tal vez le faltaría un poquito añadirle algo del tema político. Les recomiendo escuchar a Rusarín, seguramente lo han escuchado, a Diego Rusarín con doble Z, cuando habla, por ejemplo, que la crisis ambiental favorece el Producto Interno Bruto. O sea, cuando se explicita el Producto Interno Bruto, los daños ambientales se contabilizan como algo positivo. Entonces le da a la complejidad de la educación ambiental el tema político que creo que debe ser muy, muy importante. Y como les digo, en la propuesta, en la unidad de los 3 temas, si de ahí sale un rizoma que une los 3 temas, puede ser muy interesante y puede ser verdaderamente una ruptura epistemológica y algo verdaderamente nuevo. Me gustó muchísimo también cómo abordaron el tema de los autores. Creo que están dialogando muy bien con los autores y eso me parece muy, muy importante. Tal vez una palabrita de cada una de las investigaciones, ¿verdad? En el tema de la transformación ecológica, evidentemente, para Rossi, seguramente Boff será un referente muy, muy importante, ¿verdad? El tema de esto y los escritos del Papa Francisco. Creo que aquí hay que dar un salto muy fuerte a pasar de lo que se llama la transformación verde a la transformación ecológica integral, que si quiere transformar debe cuestionar esta mirada verde. Yo recuerdo haberle preguntado a Leonardo Boff una vez qué le parecía la película In Inconvenient Trust, ¿se acuerdan? La de Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, sacó una película sobre lo ecológico. Y me dijo, Bob, mira, tiene un mérito enorme. El mérito es que puso el tema ecológico a nivel de Hollywood y del mundo, porque es una película muy bien hecha, pero no cuestiona las causas de la crisis. O sea, él habla dentro de la crisis y se mantiene en la crisis. No hay una transformación de la práctica. No se pasa del ecologismo verde al ecologismo de transformación que critica, como lo hizo Petro en las Naciones Unidas hace poco, ¿verdad? El tema de la destrucción ambiental y lo que América Latina puede dar en el tema ecológico. Entonces, esta parte política que Boff la tiene y Rusarín también sería muy interesante añadirla. En cuanto al tema de la tecnología, bueno, perdón, aquí decía yo en el tema
a los tres, Maldonado es un referente necesario, ¿verdad?, sobre la disrupción en estos temas. Sobre el tema tecnológico, me gustó mucho, Cesario, cómo lo abordaste, me parece muy interesante. Tal vez valdría la pena adentrarse un poquito, en alguna imagen lo pusiste, sobre el tema de la inteligencia artificial, los desafíos que está planteando y las formas como nos estamos relacionando con estas herramientas. El caso del muchacho que se suicidó hace poco, que ha sido un avance. El video del robot explicita un poco hasta dónde estamos llegando en esta temática. Creo que el tema también aquí, yo estoy insistiendo en la dimensión política, ¿verdad? El modelo de Trump versus el modelo de los mayas. Trump, que dice que es una farsa, que es una mentira el cambio climático, que el 2000 iba a haber crisis si no la hubo y que es pura paja, y los mayas que han defendido siempre la tierra y la madre tierra y la Pachamama. Creo que esa parte política podía ayudar. Ahí también Matul tiene cosas interesantes que se unen a lo de José con la sabiduría ancestral. Creo que ahí Matul es clave en su último libro, La plenitud de vida. Lo hace, y entonces de ahí puedes sacar muchos elementos para esta propuesta biopedagógica desde lo ancestral. Eso me parece a mí que siguiendo Matul podías todavía ahondar en la práctica y hacer algo nuevo sobre una biopedagogía fundamentada en la sabiduría ancestral. Creo que hay dos conceptos que los mencionaste bastante, Santiago, que es el tema de Occidente. El libro de Carlos Maldonado, Occidente nació muerto, que está en línea, es una lectura clave y fundamental. Y luego tal vez autores que no los mencionaron en este campo, creo que Fogel sí, pero Enrique Dussel para el campo de la descolonización. El término nosotriedad no lo había escuchado, me parece muy interesante. Y veo que hay muchos elementos que completados pueden, juntando los tres elementos y hacer una propuesta que se explicite o en el Ministerio de Educación o en escuelas o en proyectos de formación extraescolar y escolar, puede ser verdaderamente algo novedoso. A mí me encantó la presentación de los videos, muy linda, muy bien hecha, y les digo, los felicito por este salto enorme que han dado en su proceso formativo y de crecimiento en el mundo de la complejidad y en la defensa de la vida, que es lo que pretende este doctorado. Así es que me encantó. Felicidades. Muchas gracias, doctor Gracias, Remigio. doctor. Y como mencionamos, para todos los que nos acompaña, es uno de nuestros referentes epistemológicos y también acompañante y en este momento mediador pedagógico de esta charla. En nombre de la comunidad Guatemala, queremos agradecerles el habernos acompañado. Esperamos que algo haya ingresado entre sus saberes, que puedan ustedes también tener presente de que la educación ha cambiado y nosotros debemos cambiar con ella, ¿verdad? Depende de nosotros estos cambios y si quieren una educación innovadora, pues está la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso con las puertas abiertas. Les deseamos una feliz noche y gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias, buenas Muchas noches. gracias.